eh, estaremos hablando, como les digo, la fe. Otro requisito más del nuevo nacimiento. Entonces, habíamos visto en las otras lecciones lo que hemos estado estudiando para el nuevo nacimiento, el confesar nuestros pecados, arrepentirnos, reconocer, después el recibir al Señor Jesucristo, y ahora vamos a estar estudiando sobre la fe. Vamos a estar leyendo en el capítulo de Hebreos 11, en el versículo 6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces nosotros podemos ver que aquí es inútil que nosotros queramos acercarnos a Dios sin fe, o decir que nosotros colocamos nuestra fe en Dios o en el Señor Jesucristo, o de lo que está escrito en la Biblia, sin la fe. Y podemos mirar que cuando uno pregunta ¿quién cree en Dios? Y hay mucha gente que afuera, ellos pueden decir que creen en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Vemos que cuando uno habla de Dios, pues todo el mundo dice, yo creo, yo sí, yo. Y muchas veces, como nosotros también creíamos a nuestra manera a la época, pero en realidad no conocíamos ni la palabra de Dios, ni hacíamos lo que a Dios le agradaba. Pero podemos mirar que en Santiago 2:19 dice la Biblia que incluso hasta los demonios también creen. Entonces es algo que podemos mirar que los demonios también, ellos saben quién es Dios, ellos también creen, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos y de ser salvos. Ellos ya están condenados. Y ellos dicen que tiemblan, ¿no? En Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, como vemos, el diablo también cree y él también tiembla, pero él no obedece, él se rebeló. Y podemos ver que nosotros podemos creer en Dios a nuestra manera, a la manera de los demonios, vamos a decirlo así. Esto hace muchos de los contemporáneos, vamos a decir, que creían en Dios, viven como si él no existiera. ¿Qué quiero decir? Es, por ejemplo, la gente muchas veces dice que cree en Dios, pero por ejemplo, hacen lo malo. La gente, cuando todavía nosotros tampoco no conocíamos al Señor, nosotros, bueno, las personas que bebían, que se drogaban, que les gustaban las fiestas, que les gustaba estar de novio en novio, entonces nosotros podíamos decir que creíamos en Dios, pero no hacíamos lo que le agradaba a Dios. O sea, vivíamos como si Dios no existiera, o sea, como si Dios no se importara de lo que hacíamos. Y este tipo de fe no nos conduce a un nuevo nacimiento, sino simplemente podemos mirar que es como hemos visto antes, una religión. Tenemos que hacer bien la diferencia entre lo que es una creencia que viene de la cabeza y la fe que viene del corazón. Justamente esta semana, haciendo una visita a alguien, el Señor había colocado esto mismo en mi corazón. De que muchas veces podemos creer con la cabeza y no creer con el corazón. Y lo que Dios quiere, que la fe verdadera viene del corazón. Nosotros no vemos a Dios, pero lo creemos porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo, creemos que automáticamente Él entra en nuestro corazón. Y alguien que yo le decía esta semana era que muchas veces para recibir un milagro, nosotros tenemos que creer con el corazón, o sea, con el espíritu del corazón. Porque muchas veces la gente cree
en la cabeza. Y es como la ciencia, ¿no? Como yo explicaba que, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, está paralizada, tiene una indeficiencia, una indiscapacidad, y la persona le cuesta creer que pues se va a levantar o que va a volver a caminar, porque tal vez en su cabeza el médico o la ciencia dice una cosa, y pues el médico, la ciencia, la medicina ellos creen, pero ellos creen en la cabeza, ellos creen, no es una fe como la que tenemos hacia Dios, porque la fe que viene de Dios, pues nosotros dice la Biblia que es algo que esperamos, pero que no vemos. Entonces a alguien que le hablaba esta semana, llegó a entender lo que es la fe. Yo le decía, yo puedo decir que tengo fe, pero puedo venir de mi cabeza y no del corazón. Y la que realmente viene, la verdadera fe, es la del corazón. Por eso podemos mirar que uno de los proverbios dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y esa palabra la gente no entiende porque el guardar su corazón no es el corazón que bombea la sangre, no es el corazón físico, es el corazón del espíritu, es el corazón donde están los sentimientos, las emociones, donde está todo. Pero es por eso que dice la fe que viene del corazón. Antes de ser alguien cristiano, digamos, por ejemplo, Pablo, él creía, o alguna persona, digamos, X persona, creía y, digamos, sí, creía y era judío. Entonces vamos a decir que él creía de una cierta manera, pero sabemos que nosotros, la gente cuando se dice que Dios tiene un hijo, ellos no llegan a creer con el corazón. Ellos creen con la cabeza de que es imposible que Dios tenga un hijo, que para Dios es imposible, que Dios siendo espíritu es imposible, porque ellos creen con la cabeza, con la mente, y no en el corazón, como lo que nos ha pasado a nosotros, que cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo, nosotros creemos. Incluso hay gente que no cree, que ya cuando el Señor vino a nosotros, ya nos perdonó y ya canceló el pecado. Entonces, mucha gente a veces puede decir que cree, pero en el corazón no cree que Dios ya le perdonó de sus errores, de sus pecados, de su pasado. Porque en el momento que nosotros, como hemos venido haciendo la diferencia entre confesar nuestros pecados, arrepentirnos, venir hacia el Señor, eh, vemos que el Señor automáticamente, cuando hay esa renuncia, ese arrepentimiento, el Señor borra nuestros pecados por el poder de la sangre del Cordero, de Jesucristo, de Yeshua. Pero hay gente que pues le impide la mente, le impide ver milagros, le impide creer, porque pues está solamente en la mente. Entonces podemos mirar que hay gente que puede creer, por ejemplo, como el católico, el musulmán, testigo de Jehová, cualquier religión puede creer, pero una cosa es creer y otra cosa es tener fe. No sé cómo podría explicar, no busqué los sinónimos, pero una cosa es creer y otra cosa es tener fe, es algo que tú esperas, o sea, que tú no ves, pero que tú crees en tu corazón que lo va a hacer. Entonces yo explicaba a alguien que, por ejemplo, cuando hace algunos años, cuando yo estaba en el hospital y me dijeron que tenía hepatitis C, me dijeron no le podemos operar. Y justamente fue ese el mensaje que le daba a esta persona. Y que yo me recordaba de la palabra de Dios, que decía lo que declara tu boca, ¿no? Lo que está lleno tu corazón, eso declara la boca. Entonces yo decía, no, yo estoy sana, yo no tengo hepatitis C. Y para mi cabeza yo podría decir, es una mentirosa, está mintiendo. Pero en mi corazón yo decía, yo no tengo nada, yo estoy sana. Entonces el médico me decía, mire señora, aquí está la prueba, usted tiene esta enfermedad, usted no puede ser operada porque hay que tener un tratamiento para las personas con hepatitis C, cuando hay enfermedades que son transmisibles. Y yo me recuerdo que
ese día se hizo un ayuno. Y cuando se hizo ese ayuno, yo me recuerdo allá en el hospital, cayó la gloria de Dios. Y yo me recuerdo que automáticamente, no solamente me recordaba de lo que yo había confesado y que yo le decía, es que yo estoy sana, porque yo lo creía en mi corazón. Y yo le decía al médico que yo estaba sana. Aunque salían las pruebas, que salía lo contrario, decía, no, yo estoy sana, ya Jesús ya me sanó. Y el médico me dijo que estaba loca. Pero bueno, yo ese día ayuné. Yo me recuerdo que ayuné todo el día y recuerdo que cuando cayó el poder de Dios en la habitación donde yo estaba en el hospital, yo sabía, yo no sé cómo explicar, pero yo sabía y sabía en mi corazón sabía que yo había sido automáticamente curada. No sé cómo explicar, porque yo pienso que la fe no se explica. La fe, sí, la fe no se explica, no sé cómo decirlo, pero yo en mi interior sabía que estaba sanada. Yo sabía que cuando llegó el médico y yo le dije, hágame una prueba, porque yo sentí la gloria de Dios era tan tangible, que yo estaba segurísima, porque yo había hecho el ayuno diciéndole, Señor, yo sé que yo ya fui sana porque dice tu palabra. Y yo me recuerdo que lo, ¿cómo se dice? Que al médico yo no sé cómo explicar esta palabra, el médico yo lo desafié, diciéndole, mire, hágame una prueba. Me dijo, no, ya le hemos hecho pruebas y ya la ginecóloga y su generalista, todos tienen que usted tiene esa enfermedad y porque es transmisible no se le puede operar y nosotros también hicimos aquí en el show. Le digo, hágamelo por favor otra vez. Se equivocaron y yo era asegurando que se habían equivocado y decía, yo no tengo eso. Entonces es algo loco porque había algo que estaba en contra, o sea, la ciencia decía una cosa, pero en mi corazón tenía la certitud de que yo estaba sana y que lo que el Señor me había dicho, que iba a realizarse esa operación y todos los obstáculos que hubo, el Señor me había hablado. Entonces yo sabía que Dios me había llevado con ese propósito y que el Señor no me había llevado ¿cómo se dice? Como para darme un paseo en el hospital, sino realmente para que yo vea su gloria. Entonces, son cosas que a veces, como le decía a esta persona, ¿no? Que allí vemos la gloria de Dios, de proyectarnos, que incluso para mí era difícil entender cómo una persona, por ejemplo, loca, que le declaran loca, tal vez el médico, la medicina, y de repente esa persona le dicen que no va a salir y bendito sea el nombre del Señor, la persona cree que Dios lo puede sacar. Es como gente que está a veces en prisión, en la cárcel, y de repente dice, Señor, esto es por un momento, yo sé que tú me vas a sacar, o yo sé que esto va a salir a la luz y que tu verdad va a salir a la luz. Y sabemos que en quién confiamos, ¿no? Entonces vemos que una cosa es la fe y otra cosa eh, es tener esa certitud, como digo, de llegar a obtener o esperar en las cosas que no estamos viendo, pero que creemos en el corazón que el Señor las va a realizar. Amén. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26:5, vamos a estar leyendo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. No, yo pienso que 25, no es el 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aquí vemos que Pablo, que era un religioso, a pesar de su religión y de su creencia, él afirmaba, pero él era incrédulo. Él era extranjero de la fe, no conocía lo que era la fe. Porque vemos que él tenía su religión y él dice que él era fariseo y él creció en su religión, en su creencia, y él creía a su manera, pero él era incrédulo.
sea, él estaba lejos de la fe. Y vemos que cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, con Yeshua, en el camino a Damasco, perdón, es allí que él cree. Él cree porque escuchó la voz, él cree porque no solamente porque después de haber sido, ¿cómo se dice?, quedado ciego por 3 días, él empieza a decir: ¿quién eres, Señor? Y el Señor mismo le explica y le dice: ¿a quién tú persigues? Entonces vemos que dice: no seas incrédulo, sino cree, como le dice también el Señor Jesucristo a Tomás, porque Tomás estaba con Jesucristo. Tomás estaba caminando con el Señor Jesucristo, pero cuando ya le dijeron que había resucitado, no creía. Dice: no, yo hasta que no ponga la mano, el dedo, pues yo no voy a creer. No, a mí que me hagan tocar. Y él andaba con Jesús. Él andaba con Jesús. Vamos a estar leyendo en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 13. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, vemos aquí que el hermano Pablo, él reconoce que él era ignorante, que él no conocía, que él no sabía lo que estaba haciendo y que estaba actuando por incredulidad. O sea, porque él no creía, como lo que les decía hace un ratito, él no creía en Jesucristo, no creía en lo que estaban predicando, no creía en el evangelio. A pesar de que yo pienso que había mucha gente que eran testimonios vivos del poder de Dios porque habían sido levantados, digamos, el paralítico, el ciego, ya había milagros, ¿no? Pero aún así, a pesar de todo eso, él dice que él perseguía a la iglesia, que él blasfemaba, era un hombre violento, pero a pesar de todo eso, aún así el Señor tuvo misericordia de Pablo, ¿no? Tuvo misericordia dándole ese privilegio de conocer directamente al Señor y quitarle y arrancarle la incredulidad y también de actuar y seguir actuando por ignorancia, porque él tenía la palabra. Él tenía la palabra. Pablo conocía, dice, desde muy pequeño, y en su religión y en su secta era muy rígido como fariseo y todo, pero a pesar de eso él no conocía al Señor. Él estaba persiguiendo el pueblo de Dios y gloria al nombre del Señor. Después vemos cómo él comienza a dar esos pasos de fe, cómo él es curado por la fe, porque no solamente ya comienza, yo pienso, se le empezó a abrir el entendimiento, a comprender la palabra. Entonces, nosotros tenemos que saber bien que la verdadera fe es lo que nosotros vamos a ver en Romanos 10:17, lo que es la verdadera fe. Que a alguien yo le decía que muchas veces, pues, a veces la gente pues cree más, digamos, le duele la cabeza y en lugar de estar orando, pues la persona dice: pásame el dafalgón, ¿no? Y Romanos 10:17, y eso yo pienso que nos pasa a todos. O sea, que el Señor vaya perfeccionando en nosotros la fe, ¿no? Entonces Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que vemos que cuando le escuchamos la palabra, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, es Dios mismo hablando con nosotros, es Dios mismo aumentando nuestra fe, llevándonos a lo que es la verdadera fe, abriéndonos el entendimiento. ¿Y de dónde viene la fe? El del oír la palabra de Dios.
de lo que escuchamos, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que escuchamos? Otra vez, la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios es quién? Cristo. Cristo es la palabra, entonces es creer en lo que él ha hablado, es creer porque el verbo ya se hizo carne. Entonces, gloria sea el nombre del Señor, bendito Dios. Vemos cuán importante es de entender la palabra, lo que el Señor Jesucristo, lo que Yeshua nos quiere hablar a través de su palabra, que nos va abriendo el entendimiento, la inteligencia para comprender, porque por ejemplo, nosotros mismos hemos estado viendo concerniente a la salud, concerniente a las iniquidades, concerniente a los pecados, de que es a través de Él y por Él que nosotros somos perdonados de los pecados, que a través de sus llagas somos sanados. ¿Por qué mucha gente no es sanada? Porque eso yo también me lo pregunté y yo dije que si tal vez mi fe o tal vez la palabra hubiera sido tal vez dada en el justo momento para afirmar esa fe, para traer sanidad en la gente, habría más sanos que enfermos en el propio pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que es la prueba, que, bueno, Dios nos prueba, sí es verdad, pero saber que el Señor dice que por sus llagas ya nos sanó, entonces vemos que es por fe que somos sanados. Entonces, eso es lo que muchas veces impide la cabeza. Cuando está esa creencia en la cabeza, pues le impide, porque a veces el médico le dice, no, esta enfermedad es incurable. Entonces la persona si lo toma y dice, eso es incurable, pues no va a entrar la fe. Y Dios le quiera curar, le quiera decir, mira, yo tengo el poder para curar, mi palabra es sanidad para todo tu cuerpo, como dice Proverbios 3. Pero si la persona creyó lo que le dijo el médico, pues lastimosamente no va a creer, va a ser incrédulo, no va a creer que el Señor Jesucristo lo va a sanar. Entonces la fe viene de la palabra de Dios, de la Biblia. Sin conocer la Biblia es imposible de tener la fe y de que nosotros la leamos, nosotros no podemos crecer. Y vemos que el crecimiento lo que nos da es Dios, porque vemos que también la Biblia dice que Pablo sembró, Apolos regó y quien le da el crecimiento es Dios. Pero aquí también podemos mirar que cada vez que nosotros estamos en el Señor, vemos que el Señor nos da ese crecimiento a través de la palabra, vamos aprendiendo, Él nos va revelando cosas escondidas. Entonces vemos la importancia de la lectura de la palabra de Dios para crecer, para robustecernos espiritualmente. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces la verdadera fe, la fe es confiar más la fidelidad. ¿Qué quiere decir, hermana? Es decir, que la fe consiste en confiar ciegamente y serle fiel al Señor Jesucristo. Porque vemos que como una relación cuando uno tiene un novio, pues cuando la persona está enamorada le cree todo, le dices, te vengo a ver mañana, llueve, relampaguee, mañana estoy aquí. Y esa persona está allí. Y aunque esté lloviendo, esa persona está allí esperando, aunque esté lloviendo igual a la hora. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene ese amor, la persona confía en lo que le dice su amado. Y vemos que lo mismo, cuando nosotros tenemos la confianza en nuestro Señor Jesucristo, en Yeshua, no solamente está la confianza, pero también la fidelidad hacia Él. Algo que vamos a decir de fe es la confianza a lo que dice Dios dentro de su palabra. Es creer lo que Dios dice en su palabra. Por eso vemos que muchas personas, como les digo, muchas personas dicen, eso sí tomo, esto no tomo, esto sí tomo, esto no tomo. Entonces, a veces es cuando nosotros estamos a solas con el Señor, vemos que el Señor nos va hablando en su palabra y vamos teniendo en su palabra, vamos afirmando, sacando, vamos a decir, raíces en Él para afirmarnos, para poder estar
enracinados en Él. Pero caminar dentro de la fidelidad, metiendo en práctica la palabra de Dios, eso significaría la fidelidad. O sea, caminar en la fidelidad colocando en práctica la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que me dice Dios en su palabra? Bueno, yo confío en lo que me dice Dios, que sin fe yo no le puedo agradar. ¿Qué me dice Dios? Que para que yo tenga fe tengo que oír, o sea, leer más la Biblia, oír la palabra de Dios. Entonces, todo eso va junto, la confianza y la fidelidad va de la mano, y eso significaría la fe para poder yo ver la palabra de Dios viva en mi vida. Porque muchas veces, gloria sea el nombre del Señor, podemos leer la Biblia, va a entrar la fe, pero tal vez la gente no lo pone por obra. Y dice, sí, yo sé, pero es que eso era para otro tiempo. Sí, yo también sé, pero es que eso... Entonces, vemos que es importante la fidelidad, pero no está hablando de un hombre, está hablando hacia la palabra de Dios, para ponerla en práctica, hacia el Señor Jesucristo. Vamos a ver en Mateo, en el capítulo 2:14 de Santiago, y algo nos habla Santiago diciendo que la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces nosotros, si nosotros hacemos confianza a lo que dice Dios, nosotros debemos actuar en consecuencia a la palabra de lo que está escrito en la Biblia. Porque ahí tenemos que ver que hay una categoría de creyentes no practicantes. Que hay gente que dice, bueno, sí, yo creo, pero yo no practico. Hay gente que sabe que es malo drogarse, pero no lo practica. Bueno, unos porque ignoran la palabra de Dios o porque no conocen a Dios. Otros saben que está mal, pero igual no les da igual y dicen, no, es que Dios es bueno y no, en eso no se mete. O sea, piensan que solamente Dios está limitado al cielo y acá haga lo que quiera en la tierra. Porque eso es lo que a veces escucho cuando uno va a evangelizar. Entonces vemos que la fe nos va llevando también a hacer las obras, ¿no? Como les decía, uno pone por fe, uno pone por obra, pone en práctica lo que leemos en la palabra. Por ejemplo, vemos que cuando dice que hay una necesidad, dice que no estemos hablando al uno al otro, a ni sé quién, a sultanito, sino que lo demos, que lo que hace la mano derecha no ve a la izquierda. Entonces es parte de la práctica. Ya ponemos lo que está escrito porque creo en la palabra. Pero también, como veíamos, dice, hermanos míos, ¿de qué sirve que yo diga que tengo fe si no tengo obras? Entonces vemos que va de la mano, ¿no? Y en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, que es muy conocido por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros vemos que en este versículo resume toda la Biblia. Es de reemplazar el mundo para hacer lo por cada uno en particular, ¿no? Porque vemos aquí que el Señor dice que Él amó al mundo, a todas las personas, y que por eso dio a su Hijo unigénito para darnos vida, para el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, habla no solamente de la fe en Cristo Jesús para tener vida eterna. No sé si hasta aquí alguien tiene una pregunta. Que Dios dio a Jesús, a Yeshua, para morir sobre la cruz o en la cruz, para evitarnos a cada uno de nosotros el castigo, la condenación eterna.
Dios nos perdonó de todos nuestros pecados gracias a la sangre del Señor Jesucristo. Y Dios sobre todo lo que hace de nosotros son nuevas personas. O sea, eso es lo que es algo bonito y la gente tal vez no llega a creer. Por ejemplo, cuando hay alguien que se convierte, gloria sea el nombre del Señor, la persona dice, no, es como todas las religiones. Y ya cuando la gente uno le ve que ya se va a bautizar y que ya está allí con el Señor, y dice, no, la persona no ha cambiado porque ve lo físico, porque ve el exterior, porque ve la Caracas, porque ve la envoltura como el caramelo, ¿no? Ve lo de afuera, pero empieza a mirar la nueva criatura o la nueva persona, los de alrededor, cuando ve en sus actitudes, en su manera de, dicen, no, esta persona nunca va a cambiar. Es lo que se dice, ¿no? Vulgarmente. Pero cuando vemos un nuevo nacimiento, esa persona habla de una manera diferente. ¿Y qué dice? ¿Qué te pasó, chica? ¿Qué hiciste? Que te veo diferente. Que ya la persona ni siquiera le llega a reconocer porque hay un cambio. ¿Por qué? Porque la palabra ha ido dando fruto, porque la palabra ha ido dando lo que antes tal vez la persona era angustiada, ya hay paz, donde la persona era tal vez, no sé, llena de rencor, pues ya hay amor, ya se ve que es cariñosa, que entonces dice... Entonces ahí podemos ver que va a ser evidente, no solamente por los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Pero vemos que el nuevo nacimiento también ya viene gloria sea el nombre del Señor, a ser obvio, ¿no? Dios nos dio la vida eterna y Él sobre todo es para salvarnos por completo. Sabemos que la obra del Señor que hizo en la cruz del Calvario fue por completo, o sea, no deja medias, su sacrificio fue completo para darnos vida. Y sobre todo es eso, como les decía, ¿no? De creer en parte de la Biblia, no recuerdo si es que es en el capítulo Isaías 43, que dice, aunque pases por las aguas no te anegarás, y si pasas por el fuego no te quemarás. Y yo me digo, bueno, cuando hay fuego, porque yo me pongo a pensar en cuando estaba Abnego, Sadrach, Mesach en medio de la forneza ardiente. Ellos probaron lo que es fe. Ellos nos dan cachetadas de fe porque ellos entraron dentro de una forneza ardiente y vemos que lo que ellos creían firmemente en la palabra de Dios, ellos estaban dentro de eso, pero cuando salieron, ni un cabello, dice la palabra de Dios, que no estaba ni quemado, ni chamuscado, ni olor a chamuscado, sino que todo estaba y nada estaba quemado. Y yo me digo, wow, eso es fe. Eso es fe, porque una cosa es como yo les digo, hay muchas cosas que están escritas en la palabra, pero a veces yo me pongo a pensar y yo digo, Señor, no, yo quiero creer, porque ponte a pensar cuando dice, estás pasando por un río, y la gente se dice, aunque pases por las aguas, no te abnegarás, y si pasas por el fuego, no te quemarás. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas palabras, muchas promesas, pero a nosotros de, como les decía, de ponerlo por práctica, por obra, ¿no? Esa fe. Ahí en la cruz el Señor lo que estaba diciendo, traduciendo, era que ya mi misión se terminó, ya todo terminé mi trabajo, consumado es, cumplí todo. Entonces, él ahí es lo que él rinde su espíritu al Padre y entonces por eso lo que les decía, ¿no? Ya no hay nada más que ser consumado, ya no hay nada más por cumplir para que nosotros seamos salvos, sino solamente de creerle a Él, de creerle y confiar en Él. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
que mismo si nosotros deberíamos morir hoy, nosotros si hemos nacido de nuevo por la eternidad. O sea, eso es lindo porque por eso vemos que aquí hay esa promesa, ¿no? Que si hemos creído en el Hijo de Dios, tendremos la vida eterna. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces vemos que otra vez nos habla de la vida eterna, de todo lo que el Señor ha hecho a través de la obra en Jesucristo, a través de la fe en el Señor Jesucristo, en Yeshua. En Lucas, en el capítulo 23, y en Lucas 23, del 42 al 43, vemos que nos dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que aquí este hombre, que es un caso muy nombrado, que mucha gente pues se habla mucho a veces de las lenguas y todo eso, pero vemos que aquí el ladrón, vamos a decir así, que estaba crucificado junto con el Señor Jesucristo, fue salvo. Y el otro no reconoció, y el otro, continuó a blasfemar al Señor Jesucristo, a Yeshua. Pero vemos que el que creyó, bendito sea al Señor, lo reconoció como el Salvador, como el Señor, reconoció su señorío, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que el Señor Jesucristo le está diciendo que ese mismo día Él iba a entrar al descanso con el Señor, que iba a estar en el reino del Señor Jesucristo, porque vemos que era por fe. Este hombre no se bautizó, este hombre no habló en lenguas, este hombre no recibió dones del Espíritu Santo, este hombre pero es porque hay mucha gente que a veces piensa porque eso es lo que, he escuchado, ¿no? Que hay gente que cuando al último de la vida de la persona, si nos hizo bautizar, no va a ser salvo. Pero el bautizo no es que nos salve. A nosotros lo que vemos que nos salva es la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Porque si hubiera sido el bautizo, este hombre nunca hubiera entrado al reino. Y entonces Jesucristo, que es el Señor, Yeshua nunca le hubiera dicho, tú vas a estar esta misma noche en mi reino, porque este hombre nunca se hizo bautizar. Él creyó estando en la cruz colgado por sus pecados, porque él merecía, así como nosotros, ser crucificados por nuestros pecados. Pero él, bendito sea el nombre del Señor, Dios le quita el velo y él lo reconoce como el Señor. Lo reconoce que era el Rey de los Reyes. Entonces él empieza a hablar con el Señor. Y él empieza a decir que él estaba justamente allí, que él debía padecer por lo que había hecho, que él merecía lo que es ese castigo porque había sido ladrón. Él estaba reconociendo, él estaba confesando. Qué bonito que estaba confesando directamente con el Señor. Dice que era justo el castigo que había recibido porque lo merecía por sus hechos. Pero también él estaba reconociendo que el Señor, dice, más el Señor, que no había hecho nada, que era justo, que era puro, le dice, acuérdate de mí. Qué bonito, porque lo está reconociendo. O sea, no le está diciendo, Señor, yo creo, y le empieza a dar un discurso y una labia. Y Señor, yo creo que tú eres... No, sino que le dice, acuérdate de mí. Que en pocas palabras, traducido a nuestro lenguaje actual, le está diciendo, Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Rey de Reyes. Yo creo que tú realmente eres tú el que está injustamente aquí. Yo sí merezco, yo soy pecador, yo sé que necesito de un Salvador. Y qué linda la respuesta después de que le dice, acuérdate de mí,
cuando vengas en tu reino. O sea, que le estás reconociendo como Señor, lo estás reconociendo en el señorío del Señor Jesucristo, diciéndole tú eres realmente el Hijo de Dios, tú realmente eres el Salvador, tú realmente eres el Mesías. Y el Señor, qué linda la respuesta que le dice, no le dijo, pues no era de antes de que usted bendito Dios, que tenía que haber estado orando, ayunando y todo eso. No, qué linda la respuesta. Le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, qué lindo vemos que la confesión de este hombre, su arrepentimiento fue genuino, ¿no? Y este hombre tuvo la salvación, tuvo bendito Dios, tuvo el privilegio de ser uno de los que fue junto al Señor el mismo día, ¿no? O sea, que el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo. Qué lindo. Tranquilo que en este viaje nos vamos juntos. Ay, qué bello. Gloria sea el nombre del Señor. No va a estar solo, mi hijo. Qué lindo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar leyendo en Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, vemos aquí otra vez que habla, ¿no? Que es un regalo de Dios. Vemos que Jesucristo, Yeshua, es el regalo que Dios nos dio, que a través de Él somos salvos por medio de Él, ¿no? Entonces vemos, es un regalo inmerecido que cada uno de los seres humanos tenemos, y que qué lindo que Dios pensó en nosotros y que es a través de nuestra fe, aunque nosotros 2000 años después hemos nacido porque así lo decidió nuestro Padre Celestial, que desde la fundación del mundo pues nos dijo para este tiempo estar aquí, y que aunque no estuvimos en el tiempo de los apóstoles, del tiempo del Señor Yeshua, de Jesucristo, nosotros no caminamos, ni tomamos la cena, ni comimos pescado junto con Él, pero después de 2000 años, para los que creyéramos en Él, recibiríamos ese don gratuito de Dios, la salvación. Pero también vemos que nosotros para ser salvos no venimos a ser por nuestros propios esfuerzos, nosotros somos salvos por nuestra propia fuerza. Para ser salvos es suficiente de hacerle confianza a Dios, como les decía hace un ratito, ¿no? De creer en su palabra, de creer lo que Él ha hablado. Dice que solamente es a través de su Hijo Yeshua, Jesucristo, que nosotros somos salvos por medio de la fe, ¿no? Me gustaría, les decía hace un ratito, cuando dice consumado es. O sea, todo fue cumplido, todo fue hecho, ya terminó mi misión. Entonces, nosotros merecíamos, sí, el castigo, ¿no? Pero Él dice que el castigo que era para nosotros lo llevó Él sobre sus espaldas, ¿no? Y merecíamos la muerte, pero vemos que nadie merecía ser salvos, pero un regalo de Dios, porque Dios es bueno, gracias al Señor que pensó en ese regalo divino que es el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a mirar que, como les decía hace un ratito, que el Señor Jesucristo, es que Él merecía la cruz. No, Él no merecía la cruz, pero lo hizo, vemos que lo hizo por amor, ¿no? Por obediencia también al Padre. Entonces a nosotros nos queda solamente es de creer, de hacerle confianza a su palabra y a poner, como les decía, en práctica fielmente, ¿no? Lo que está escrito en su palabra. Esa es la manera que nosotros podemos reconocerlo, serle gratos al Señor, a reconocer su señorío como Rey de Reyes, porque vemos que Él no merecía. Y como le decía, Él llevó el castigo, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestro dolor, Él llevó todo por nosotros en la cruz sin merecer, siendo puro, como dice, nunca pecó, pero Él tomó el lugar de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la próxima semana lo que vamos a estar mirando es, ojalá que a nuestra hermana Gloria pueda estar con nosotros, porque vamos a estar viendo sobre el bautizo. Gloria a Dios.
en agua, ¿no? El por qué y por qué, o sea, nosotros necesitamos ser bautizados, qué significa y todo eso. Entonces, vamos solamente a leer en Juan capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que aquí, vemos que la Biblia, todo lo que se ha escrito en la palabra de Dios, es para que esté, o sea, como podemos decir, como un testamento, ¿no? Como cuando alguien le deja una herencia, es para saber a qué tiene derecho, ¿no? Dice, está escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces vemos que la palabra es el verbo, y el verbo se hizo carne, y es nuestro Señor y Salvador, Señor Jesucristo, Yeshua. En Romanos 19, 11, que es muy conocido también cuando uno va a explicarle a la persona que es importante de creer en el corazón para recibir al Señor Jesucristo, porque claro, uno dice, pero ¿cómo y qué tengo que hacer para que el Señor me perdone mis pecados? Porque claro, uno se ve como tal vez indigno de cuando la gente ha sido, por ejemplo, drogadicta, asesino, matón, que ha abortado, que haya hecho cosas. Todos hemos hecho cosas malas. Todos antes de venir al Señor hicimos cosas muy malas. Pero vemos que a pesar de esas cosas malas, nuestro Señor Jesucristo aún así murió por cada uno de nosotros. Y vemos que aquí Él nos habla, ¿no? Que si creemos, dice, en el Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. Entonces vemos que en estos versículos vemos otra vez lo que les hablaba hace un ratito, ¿no? De creer no con la cabeza, sino creer en el corazón. Hay gente que muchas veces pues va a repetir y dice, sí, yo creo, y va a repetir la oración, pero cuando no creen en su corazón no va a pasar nada. No va a pasar nada, simplemente hizo una oración, repitió una oración, la hizo por compromiso, la hizo porque tal vez se sintió obligada y dijo, bueno, pero como no lo hizo con el corazón, entonces no va a pasar nada. Esa es la diferencia cuando uno cree en la cabeza, en la mente, y cuando se cree en el corazón. Pero por eso es lo que aquí habla específicamente, si confesares con tu boca. Pero después dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, repito siempre lo mismo de que hay gente como los musulmanes, ¿no? Que ellos creen en Dios, pero lastimosamente, pues ellos en su cabecita, ellos no llegan a entender, tal vez como nosotros también. Nosotros adorábamos ídolos y pues realmente nunca habíamos escuchado que Dios quería habitar en nuestros cuerpos. Nosotros no sabíamos que Jesús podía vivir en nuestro corazón. Nosotros pensábamos que Jesús siempre estaba en un templo católico y que después de afuera ya podíamos ser cualquier, o que siempre estaba en el cielo, ¿no? Pero vemos que el Señor murió, pero para venir a tocar nuestros corazones y para que lo dejemos vivir, entrar en nuestros corazones para traer esa transformación, ese nuevo nacimiento. Vemos que lo que decía nuestra hermana Marlene cuando estaba leyendo en Hebreos 11:1, ¿no? Cuando dice, la fe es la firme seguranza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, ¿no? Entonces, y después vemos todo el resto del capítulo 11 que
les recomiendo que lo lean cuando tengan un tiempito. Ya sabemos que hemos leído, pero siempre una y otra vez se lee este capítulo de la fe, que es bastante grande. Si quieren lo vamos a leer todas juntas antes de terminar. Amén.